Hola, muy buenas tardes, días, noches, depende de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Roberto Martínez Leiva. Mi nombre es Gerardo Moreno Rodríguez. Y también a nombre de nuestro compañero Raimundo Pastrana, vamos a hablar un poquito de lo que son las matrículas de los aviones. Como ustedes recordarán, pues nosotros formamos parte del equipo Quetzal y en esta ocasión se nos pide que hablemos de dónde vienen las matrículas de los aviones, cuáles son sus orígenes, desde dónde se remontan, la importancia de estas y cuáles son las variantes que podemos observar a lo largo de estas matrículas. Vamos a empezar con qué es una matrícula, su funcionamiento, en qué nos puede ayudar y sobre todo mencionamos que para esto las matrículas constan de ya sea 1 o 2 dígitos, con lo cual nos va a ayudar a saber la nacionalidad de la aeronave principalmente. No solamente nos va a ayudar para esto, también en otros países sirve para saber si son globos aerostáticos, aeroplanos o inclusive para saber si son militares o civiles. Unos datos curiosos, aparte de lo que vamos a mencionar más adelante, de las matrículas y el uso que tenemos por los dígitos, estas últimas 3 letras nosotros las podemos decidir, pero no solamente es porque nosotros queramos que va a ser así. Tenemos que meternos en una base de datos, checar la disponibilidad que existe y sobre todo ver que sea agradable para nosotros. Nosotros los podemos decidir, pero esto nos tenemos que meter a la DGAC, donde es donde se encuentra la base de datos para nosotros observar que podamos utilizarla. ¿De dónde se remonta esto? Bueno, la importancia de esto nace con la OASI, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta es creada en 1944 con la finalidad de poder obtener una unidad dentro de todos los países que para poder ponerse de acuerdo dentro de las reglas y normas que se van a dictar. ¿Por qué es la importancia de las normas y las reglas de la aviación? A diferencia de otros tipos de transporte que son más utilizados como los automóviles, donde existen carreteras fijas, pues realmente al momento de que nosotros nos ponemos en el aire prácticamente podemos volar dentro de todo un rango de posibilidades. Para esto, por lo menos, si no existiera esta organización, sería desastrosa la forma en la que operarían este tipo de aeronaves y podrían llegar hasta ser peligrosas y mortales en muchas de estas ocasiones. Es por eso que la OASI crea esta organización. ¿Cuál es uno de los puntos más importantes de esta organización? Esto se viene cuando inicia el convenio de Chicago. Se firma el 7 de diciembre de 1944 por 52 estados partícipes. Estos estados se dividen dentro de sus rangos de alcance y sus posibilidades de aeronáutica. ¿Cómo es esto? Que aquellos estados, aquellos países que cuentan con una mayor flotilla, con mayores avances o que cuentan con un amplio conocimiento del desarrollo de estos sistemas, se dividen en 3 categorías: la categoría A, la B y la C. Los que son los, por así decirlo, los top líderes mundiales de esta categoría entran en la A. La aviación moderada dentro de los 52 estados entra en la B y la poca aviación o en vías de desarrollo entra dentro de la C. Por lo que podemos constatar que dentro del grupo A tenemos países como Estados Unidos, Alemania, Francia y otros grandes países que cuentan con un poder de aviación un poco más elevado y por lo tanto también su participación se ve con una mayor fuerza. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la mayoría de las ocasiones cuando se tienen que buscar tratados, convenios o alianzas y se vota, estos países tienen un voto más fuerte a lo que tienen los otros países. ¿Qué es este consejo? Pues es un órgano reelecto por una asamblea tras un periodo de 3 años. Al igual que otras instituciones, cuenta con un organigrama bien definido en la cual se van dividiendo diferentes tareas que se necesitan implementar. Para esto tenemos un presidente y este presidente es el que se encarga de dictar las sentencias, emitir las leyes y poder tomar la decisión final en muchas de estas ocasiones. También provee una dirección continua a la labor de la OASI, adopta las normas y métodos recomendados y las incorpora como anexos al convenio. Aquí es donde viene la importancia dentro de las matrículas. Nosotros, las matrículas se manejan dentro de un anexo que es el anexo número 7, el cual va a dictar todas las matrículas para los diferentes países miembros de esta organización. La importancia de esto es poder distinguir no nada más las aeronaves que vuelan dentro del espacio aéreo nacional, sino también poder constatar en el espacio aéreo internacional que estas matrículas van a estar bien definidas. De esta manera podemos tener una aeronave que vuela de México a Madrid y poderla identificar a la perfección.
Aquí es donde podemos ver los anexos. Los principales 9 hablan acerca de la operación y los reglamentos que existen dentro del aire. Y como lo dijimos con anterioridad, el anexo número 7 son las marcas de nacionalidad y matrículas de las aeronaves. Si ustedes buscan la información dentro de la OASI, es nada más necesario dirigirnos al anexo número 7 y aquí podemos encontrar toda la información que dicta este anexo. Como ya les habíamos comentado al principio, en las matrículas en el mundo podemos identificarlo ya sea con 1 o 2 dígitos. Aquí podemos notar que, por ejemplo, para Polonia, la matrícula o los dígitos que se están enlistando son SP. En los Estados Unidos, que también es muy conocido, es la N. Y como podemos notar, al final, no menos importante, México. México cuenta actualmente, lo que encontramos con 3, XA, XB y XE. Prácticamente podríamos notar que para México es la letra X, pero cada sigla tiene su significado. Aquí podemos notar que las matrículas en México dependen de 2. La XA, XB y XE tienen diferentes significados. La XA es para avión comercial de pasajeros, XB avión privado y XE principalmente para uso estatal o federal de gobierno. Eso nos sirve para identificar cuando vayamos a cualquier zona en el mundo y podemos ver que es un avión mexicano. Otro mercado importante es el estadounidense, en el cual es donde se localiza la OASI y es el país pionero en toda esta tecnología de las matrículas. Un dato muy interesante es que las matrículas, como podemos ver aquí en la imagen del fondo, es que deben estar hechas de un material no flamable. Esto para el caso de que si durante un accidente el avión llega a caerse y obviamente por la gasolina se incendia, las personas del peritaje puedan identificar qué aeronave era, porque obviamente su matrícula va a haber sobrevivido a este accidente. Entonces nosotros llegamos a Estados Unidos, donde la FAA o la Federal Aviation Administration es la que está a cargo de dar todos estos permisos y matricular cada aeronave. El código de Estados Unidos empieza con la letra N y dentro de Estados Unidos hay diferentes rangos de números que permiten hasta 915.399 combinaciones, lo cual es un rango muy amplio y eso es solamente para aeronaves comerciales. Pero dentro de estos números hay ciertos rangos que están restringidos y que no se permiten al uso común porque son específicos para aeronaves de la FAA, que son los números del N1 al N100. Dentro de todos estos podemos encontrar que es una combinación de números con letras, teniendo 10 opciones de números con las 24 opciones de las letras que hay. Algo muy interesante es que en los códigos estadounidenses no se permite usar ni la letra I ni la letra O, dada la facilidad con que se puede confundir con el número 1 o con el número 0. Estando así, podemos empezar y ver algunos ejemplos sobre algunas aeronaves. En este caso tenemos aquí un Cessna 172, en el cual nosotros podemos observar que tiene aquí en la parte trasera su número de matrícula, el cual es CC. Ahora, si nosotros vemos los registros de la OASI, igual los que se encuentran dentro de Wikipedia igual son correctos, encontramos que el prefijo CC es para el país de Chile, entonces nosotros podemos ver que esta es una aeronave chilena. En segundo lugar, encontramos esta aeronave, en la cual igual probablemente podemos observar que su matrícula es EC. Ahora, muchas aeronaves igualmente cuentan con la bandera del país, pero cuando una persona está de lejos observando un avión y no alcanza a ver la bandera, lo que se remite es a la matrícula. Y en este caso, la letra S es para aviones del país de España. Igualmente, cada país tiene su subdivisión, tal como México tiene XA, XB, XC, ciertos países tienen sus propias subdivisiones, como es el caso aquí de España. Después de la S, dependiendo de la primera letra que venga después, va a ser el tipo de aeronave y el giro que va a tener dentro del país. Y bueno, aquí tenemos un avión turboprop que es de la aerolínea de Avianca. Podemos ver aquí en la parte trasera su matrícula.
Para los que no lo alcancen a ver, aquí es una HR. Esta aeronave tuvo suerte, por lo que el nombre de su matrícula va con el nombre del país, que en este caso es de Honduras. En el siguiente aeronave podemos notar por su estilo, porque vemos que es de ala baja, como se encuentra el empenaje, que es un avión privado, pero lo podemos confirmar gracias a las terminologías que tiene, a los dígitos que encontramos en el avión. XB significa que es mexicano y nos confirma nuevamente por el estilo que tiene que es un avión privado. Al final tenemos este avión que tiene la letra G, lo cual menciona que es de Gran Bretaña. Entonces podemos notar que tal vez no nos está mencionando, o la segunda terminología no nos especifica aquí si es comercial, si es privado, si es militar, pero lo podemos deducir. Algo que sí nos menciona y siempre vamos a notar gracias a las matrículas de los aviones es de dónde lo encontramos, y esa es una de las grandes utilidades que vamos a tener. Y pues bueno, algo chistoso que nosotros encontramos es que hay ciertas matrículas que, bueno, al ser los mismos empresas quienes eligen cuál hacerlas, pues llegan a hacer ciertas cosas cómicas, ¿no? Con las letras de la matrícula. Por ejemplo, encontramos estas matrículas en España, que varias de ellas todavía están activas, que pues la verdad, como en un entusiasta, un aficionado a la aeronáutica, si va a un aeropuerto y encuentra estas matrículas, se va a dar una buena carcajada. Dentro de lo más peculiar, podemos pasar desde insultos, que es algo bastante común, también equipos de fútbol como la matrícula S de España, FCB, que es Fútbol Club Barcelona, y pues bueno, esto realmente no nada más en España, sino en el resto del mundo. Ya para concluir, nos gustaría hacer mención de la importancia de las matrículas de las aeronaves, ya que estas no nada más nos sirven como medio de identificación dentro de nuestro país, sino que nos facilitarán estar dentro de otro país, además de que así es como las empresas como ICAO y el resto de las organizaciones pueden llevar un control acerca de las aeronaves, quién las opera, dónde operan y cuál es la nacionalidad de estas.